Bueno, como habíamos quedado en la clase anterior, vamos a empezar, ¿sí?, a ver ciertos procedimientos que generalmente se llaman casos de factoreo, que me permiten transformar una expresión polinómica que está escrita con una suma mediante un producto. La primera de las técnicas que vamos a ver para factorizar se llama factor común. El factor común es la aplicación de la propiedad distributiva, solamente que hay que aplicarla al revés, ¿sí? Vamos a ver varios ejemplos de este método para que después ustedes puedan practicarlo con otros ejercicios, ¿sí? Vamos a empezar con el primer ejemplo. Vamos a suponer que tenemos 6x cubo más 4x cuadrado. Voy a darles algunos consejos para mirar el factor común, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el factor común va a ser 2x al cuadrado, ¿sí? Ahora, el factor común, ¿sí?, para poder extraerlo, voy a tener que prestarle atención al coeficiente y, digamos, a la parte literal, a la letra, ¿sí? El coeficiente o el numerito este tiene que ser un número que divida a todos los coeficientes de mi factor común, ¿sí? El coeficiente tiene que ser un número que divida a todos los coeficientes de mi factor común, pero además tiene que ser lo más grande posible, ¿sí? Porque, por ejemplo, si no, yo pondría 1 y ya está. Pero no, tiene que ser un número que divida a todos los coeficientes de mi factor común, de los términos, ¿sí?, y lo más grande posible, ¿sí? Si están habituados a calcularlo, ese número resulta el máximo común divisor, ¿sí? El máximo común divisor, por ejemplo, entre 6 y 4 es 2. Si no, lo único que tienen que hacer es pensar un número que divida a 6 y a 4 y que sea lo más grande posible. Finalmente pasamos a la letra, ¿sí? La letra tiene que repetirse en todos los términos, ¿sí? Como en este caso x se repite, y la voy a sacar de factor común con el menor exponente que aparezca, ¿sí? Entonces la letra se debe repetir en todos los términos y se saca con el menor exponente que aparece, ¿sí? Con estos consejos no van a tener ningún inconveniente en encontrar factores comunes en caso de que los haya. Una vez que yo encuentro el factor común, que en este caso es 2x al cuadrado, tengo que pensar al revés de la distributiva. Es decir, 2x cuadrado por quién me va a dar 6x cubo y 2x cuadrado por quién me va a dar 4x cuadrado. Esto se va haciendo paso a paso, ¿sí?, en principio, ¿sí? Por ejemplo, podría pensar 2 por quién me da 6. Obviamente 2 por 3 es 6. Y x cuadrado por quién me da x cubo. En este caso necesito una x, ya que x cuadrado por x me da x cubo. Ahora, para pasar al segundo término tendría que pensar 2 por quién me da 4. Obviamente va a ser 2. Pero acá la x no necesito multiplicarla por nadie, ¿sí? Porque 2x cuadrado por 2 ya me da 4x cuadrado. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos más. Supongamos que tenemos, vamos a pensar 8x cuarta más 12x quinta menos 16x a la séptima. En este caso tengo que encontrar un número que divida a 8, a 12 y a 16 y sea lo más grande posible. En este caso es 4. 4 divide a 8, a 12 y a 16. Si ustedes pensaron en 2, 2 también es un número que divide a 8, a 12 y a 16. Pero me tengo que quedar con el más grande, ¿sí? Muy bien. La letra se repite y tengo que sacar con el menor exponente, que en este caso es x a la cuarta. Así que mi factor común es 4 por x a la cuarta. Y ahora tengo que empezar. 4 por x a la cuarta multiplicado por ¿quién me da esto? 4 por 2 es 8. Como acá tengo x cuarta, no necesito ninguna letra más. 4 por ¿quién me da 12? Evidentemente, 4 por 3 me da 12. X cuarta, para llegar a x quinta, le hace falta x, ya que x cuarta por x es x quinta. 4 por ¿quién me da 16? En este caso, 4 por 4 me da 16. X cuarta, para llegar a x séptima, necesito
x al cubo, ¿sí? Y acá expresé como producto, ¿sí?, el segundo ejemplo. Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer unos cuantos más. A ver, por ejemplo, 25. Voy a poner dos letras ahora, x cuadrado y, que suele pasar que a veces aparecen ejercicios con dos letras. Más, por ejemplo, 10x cubo. Muy bien, acá por ejemplo el número que tendríamos que elegir es 5, ¿sí? No hay duda de ello, ya que 5 divide a 25 y a 10. Ahora tengo dos letras, la x y la y, ¿sí? La única que se repite es la x, por lo tanto la única letra que voy a utilizar en mi factor común es la x, pero con el menor exponente, que en este caso es x cuadrado. Ahora empezamos. 5x cuadrado por quién me da 25x cuadrado por y. Evidentemente 5 por 5 es 25. Eso me hace que pueda encontrar el numerito que va. Ahora necesito la letra. X cuadrado ya la tengo. Lo que me falta es multiplicar por y. Pasamos al otro término, más. 5 por 2 evidentemente me da 10. Y para llegar de x cuadrado a x cubo necesito multiplicar por x. Acá tenemos entonces otro factor común, ¿sí?, que me permitió expresar esta suma en un producto. Vamos al cuarto ejemplo. Supongamos que tenemos 25x más 50. Muy bien. Como vemos en este caso, la letra x no se repite, de hecho no se repite ninguna letra, por lo tanto el factor común no va a tener parte literal, ¿sí? Acá en este caso sí podemos ver que 25 divide tanto a 25 como a 50. 5 también lo hace, pero siempre me voy a quedar con el mayor de los divisores en común. 25 para llegar a 25x solamente le hace falta la x, ya que 25 por x me da 25x. Más 25 por 2 me da 50, ¿sí? 25 por 2 es 50, por lo tanto acá ya transformé esta suma en este producto, ¿sí? Es decir, que puede haber factores comunes que solamente estén compuestos de un número, ¿sí? Vamos a ver este caso, por ejemplo. 3a cubo más 4a cuadrado. Muy bien, como vemos en este caso, ¿sí?, acá no puedo elegir un número que divida a 3 y a 4, más que el 1, digamos, ¿no? Solamente el 1 divide al 3 y al 4, por lo tanto acá el factor común no va a tener número, ¿sí? Es decir, por ejemplo, acá el factor común no tenía letra, en este caso el factor común no tiene número, pero sí puedo elegir una letra, ya que la A se repite. Voy a sacarla con el menor exponente. Ahora tengo que pensar, a cuadrado por quién me da 3a cubo. Evidentemente voy a necesitar multiplicar por 3 y a cuadrado para llegar a a cubo hace falta una a. Perfecto, vamos al otro término. Para llegar de a cuadrado a 4a cuadrado necesito multiplicar por 4, ya que a cuadrado ya lo tengo y entonces ahí me quedó el quinto ejemplo del factor común que solamente tiene letra. Vamos a mirar este ejercicio. 13 por a cuadrado por b más 15 por a por b cuadrado. Y necesitamos escribir esto como una multiplicación, ¿sí? Muy bien. Evidentemente, para sacar un número que divida a 13 y a 15, el único número que divide a 13 y a 15 es el 1, ¿sí?, a la vez, ¿sí? Por lo tanto, acá nuevamente el factor común no va a tener número. Sin embargo, letras hay dos y se repiten las dos, tanto la A como la B. Entonces, en este caso, voy a tener que sacar la A y la B. Todo con el menor exponente, ¿sí? El menor exponente de la A es un 1 y el menor exponente de la B es un 1. Y ahora tengo que empezar a pensar. Evidentemente los números van a quedar igual, ¿sí? Porque no saqué ningún número. Ahora, para llegar de a cuadrado necesito una a. Y para llegar de b a b no necesito nada, ¿sí? Así que como esto ya tiene la b, listo. Pasamos al segundo.
tengo el 15, para llegar de A a A no necesito nada y para llegar de B a B cuadrado necesito la B. Así que así me queda expresada esta suma en una multiplicación. Muy bien. Vamos a hacer algunos ejemplos más. Por ejemplo, vamos a poner alguno con fracciones. Supongamos que tenemos así. Muy bien. Supongamos entonces que tenemos esta expresión con fracciones y varias letras, ¿sí? Acá hay que ser un poco más cuidadoso y prestar un poquito más de atención, ¿sí? Por ejemplo, entre 4, 8 y 6, que son todos los numeradores, puedo sacar el 2, ¿sí? Ahora, entre 5, 3 y 5, que son los denominadores, no puedo sacar nada, ¿sí? Así que en este caso me va a quedar el 2 y nada más. Ahora tengo que mirar las letras. La X se repite en todos los términos y yo tengo que sacar con el menor exponente que aparece, que en este caso es X solita. La Y también se repite en todos los términos y el menor exponente es el cubo, así que me va a quedar 2 por X por Y al cubo. La Z, en cambio, no se repite, solamente aparece acá. Adentro del paréntesis voy a tener que ir viendo cada uno de los tres términos cómo quedan. Por ejemplo, 2. Para llegar a 4 necesito multiplicar por 2. Como el denominador acá sería un 1, ¿sí? Uno podría pensar que este 2 es como si fuera 2 sobre 1. 1 para llegar a 5 necesito el 5 ahí abajo, ¿sí? 2 por 2 quintos me da 4 quintos. X por quién me da X cuadrado. Evidentemente necesito una X. Y cubo ya está completo, así que no necesito agregar ninguna Y. Pasamos al segundo término. 2, evidentemente por 4, me da 8. Y debajo necesito el 3 del denominador. X, para llegar a X cuarta, necesito X cubo. X por X cubo es X cuarta. Y cubo, para llegar a Y quinta, necesito Y cuadrado. Y finalmente, para completar el término, le voy a agregar la Z que le hace falta. Menos, pasamos al último término. 2 por quién me da 6. 2 por 3 me da 6. El denominador necesito que sea un 5. Y ahora voy con las letras. X ya está, no necesito nada. Y cubo ya está, tampoco necesito nada. Así que ahí termina mi ejercicio de factor común. Muy bien. En el próximo pizarrón vamos a hacer algunos ejemplos más de factor común. Y luego vamos a continuar en la próxima clase con otros casos. Vamos a hacer 2 o 3 ejemplos más de factor común, ¿sí? Como para tener algunas ideas y algunas herramientas más o algunos ejercicios que pueden hacer o que pueden aparecer y luego pasamos a otros casos, ¿sí? En el octavo ejemplo vamos a ver, por ejemplo, si tenemos lo siguiente. Menos 2x cubo menos 8. En este caso, ¿sí? Como veremos, todos los términos son negativos. Entonces, en este caso, por ahí es preferible sacar un menos de factor común, ¿sí? Pero además, el 2 y el 8 ambos se pueden dividir por 2. En cuanto a la letra, vemos que no se repite, por lo tanto va a quedar así el factor común. Y ahora tengo que tener un poco de cuidado. Menos 2 ya lo tengo acá. Ahora, para llegar a x cubo debería agregar x cubo, ¿sí? Y ahora, menos 2, ¿sí? O mejor dicho, 2 por 4 me da 8, pero cuidado porque yo ya tengo acá un menos, ¿sí? Si yo coloco menos aquí, menos por menos me va a dar más. No es el signo correcto. Menos por más me da menos, entonces ahí sí es el signo correcto. Siempre recuerden, para poder verificar que el factor común está bien hecho, si uno hace la propiedad distributiva, debería llegar sin ningún problema a la parte de arriba, porque en realidad el factor común es aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Solamente que digamos que al revés, ¿no es cierto? Bien.
Vamos a suponer que tenemos ahora, por ejemplo, así, x cubo y z más x y cubo z más x y z cubo, y entonces más x y z. 4 términos. Entonces necesitamos sacar factor común. Tenemos 4 letras en este caso. Veamos cómo hacer para sacar el factor común. La x se repite. Menor exponente 1. La y se repite, menor exponente 1. La z se repite, menor exponente 1. Y no tengo más nada para sacar. Y ahora tengo que ir viendo término por término lo que necesitaría agregar. A ver, yo tengo x y z y acá tengo x cubo y z. Evidentemente me faltan x al cuadrado. Nada más, porque la y ya está y la z ya está. En el segundo término, la x ya la tengo, la z ya la tengo y la y tengo una sola y necesito x al cubo. Agrego y cuadrado. Para el tercer término pasa lo mismo para la z. La x ya la tengo, la y ya la tengo, la z la tengo a la 1 y la tengo que tener a la 3. Tengo que agregar z al cuadrado. Y el último, x y z. ¿Por quién me da x y z? Evidentemente por 1, ¿sí? X y z por 1 me va a dar x y z. No me olvido que cuando el término se repite, ¿sí? En realidad lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 1 para llegar a lo mismo, ¿sí? A ver, vamos a ver si esto quedó del todo claro. Supongamos que tenemos esta expresión. Como vemos, como acá ya hay un número 1, un 1, no voy a poder sacar ningún número, ¿sí? Pero la letra A se repite en todos lados. El menor exponente que aparece es a la 1, por lo tanto va a quedar A de factor común. A por quién me da A cubo. Evidentemente A por A cuadrado me da A cubo. Para llegar acá voy a necesitar un 3 y A por A me da A cuadrado. O sea que necesito para pasar de A cuadrado una A más. Finalmente, para llegar de A a 4A necesito multiplicar por 4. Con lo cual, ahí entonces me va a quedar esta expresión. Muy bien. Vamos a hacer un último ejemplo que puede llegar a pasar que pase, ¿sí? Supongamos un caso muy sencillo. Por ejemplo, supongamos que tenemos menos x menos 2. ¿Sí? Y en este caso lo que yo voy a hacer es sacar un menos de factor común. Solamente el menos. Nada más que el menos. ¿Sí? Ahora, menos por x me da menos x. Y menos por 2, ¿sí? Me da menos 2. Ahora, ojo con el signo, porque menos por menos es más. O sea que en este caso va a quedar de esta manera. Esto lo explico porque hay muchos casos, ¿sí? En donde de repente expresar esto o expresar esto puede ser útil para alguna simplificación, ¿sí? Que es algo que bastante más adelante lo vamos a estudiar, pero también puede aparecer en otro tipo de ejercicios si ustedes están estudiando otras cosas. Muy bien. Bueno, entonces de esta manera damos por finalizado este método de factorización que se llama factor común, ¿sí? Y vamos a pasar en la próxima clase a ver otro método que está relacionado un poquito con este.